La tecnología es una herramienta, un facilitador. Entonces tienes que estar cerca de ella para conocerla y ver de qué manera la puedes implantar en los procesos de recursos humanos. Todo este tipo de introducción de herramientas tecnológicas tiene que tener en la cabeza el objetivo único y fundamental de mejorar experiencias. Pues a veces lo que hay que hacer para que la gente cambie el cultural y crear esa digital mindset, lo primero, ir al canal digital, es desenchufar los otros canales. Con la capacidad que tenemos a través de esas herramientas de proveer a cada empleado, de empoderarle para que sea responsable de su propio desarrollo, que pueda él hacer sus propios análisis donde puede invertir, que tenga una oferta formativa espectacular, que se le ofrezcan oportunidades de crecimiento a través y donde ese proceso de desarrollo de la persona alcanza su máxima, para mí, expresión. Pero vuelvo a repetir que porque talento para mí es la clave de todo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Enclave de Inteligencia Artificial, el espacio creado por Enclave de Personas y Deloitte, donde un día más venimos a divertirnos y aprender sobre inteligencia artificial. Yo soy Luisa Izquierdo. Yo soy Luis Blas. Y como siempre estamos magníficamente acompañados por el tercer vértice del triángulo, Sergio Duarte, socio de Human Capital en Deloitte, que cierra nuestros programas con magníficas reflexiones. Para el que no lo sepa, quedaros hasta el final, que nunca tiene desperdicio. Bueno, y que sepa Remy que me han avisado. Dice, hoy te va a costar mucho porque va a contar muchas cosas, a ver cómo lo cierras. No me pongáis más presión, por favor. Y hoy estamos pues muy felices de recibir a una profesional con visión, experiencia, energía, valentía, nuestra querida Remedios Orrantia, a partir de ahora Reme, porque estamos entre amigos, que tiene una experiencia y una trayectoria de las que impresiona. En consultoría, en empresas farmacéuticas, en Telco y ahora en Vodafone. Ha tenido experiencias a nivel nacional y europeo. Y ahora mismo es ni más ni menos que la presidenta de la Fundación Vodafone en España y ocupa la posición de directora de recursos humanos de áreas corporativas, tecnología e inversión en la compañía a nivel global. Me lo leo porque si no, no me sale, Remé. No me extraña porque el título más largo y más horrible no puede ser. O sea que, pero da igual, yo ya, como tú has dicho, a partir de ahora Reme, y muchísimas gracias por la invitación y aquí con total y absoluta humildad para compartir un poco las experiencias que estamos teniendo en temas de inteligencia artificial y para que puedan ser de utilidad a todos los que tengan un tiempo para podernos escuchar y les pueda ayudar a inspirar. Yo, como dice Luisa, los que aún no conozcan a Reme en el mundillo de recursos humanos, aparte del currículum que, como dice Luisa, es impresionante, los que la conocemos un poco es todo energía, todo vitalidad. Siempre dicen que es de las personas que de verdad hace que las cosas pasen. O sea, ahora muy doer. Yo me quedo, es de las personas que yo conozco que consigue hacer transformaciones reales en los proyectos que ha estado. Entonces, los que queráis divertiros un poco, como dice Luisa, quedaros hasta el final porque arrancamos. Sí, sin duda. Si tenéis preguntas de por dónde empezar, cómo pilotar sin miedo o cómo rediseñar recursos humanos desde el valor, pues este es vuestro episodio. Reme, arrancamos siempre con un cuestionario así cortito, es un cuestionario de preguntas dicotómicas, que como sabemos que nos escuchas, pues ya te sabes, ya así sé. que te las vamos a ir lanzando y con esto rompemos el hielo. Inteligencia artificial, ¿amenaza u oportunidad? Oportunidad sin lugar a dudas. Pues muy rotunda la respuesta, magnífico. Inteligencia artificial en la escritura, ¿potenciador del talento o enemigo de la originalidad? Potenciador del talento. Arte creado por inteligencia artificial, ¿revolución cultural o el fin de la magia? Una nueva magia que hay que descubrir. Chatbots de inteligencia artificial, ¿aliados en el trabajo o amenaza para los empleados? Sin lugar a duda, un aliado en el trabajo, pero también con honestidad y con claridad, ya sabes que soy así, una amenaza para determinados empleos. Bueno, pues luego profundizaremos en eso, que es una reflexión interesante. Inteligencia artificial generativa en educación, ¿herramienta de aprendizaje o atajo peligroso? Herramienta de aprendizaje, pero tendrán que hacer una reflexión sobre el modelo educativo y los nuevos sistemas de aprendizaje.
Y ahora la última, en clave de humor, que es inteligencia artificial, genio de la lámpara que cumple tus deseos o computadora malvada que se hace con el control del mundo y acaba con nosotros. Pues mira, esto como todos los grandes retos que tenemos como sociedad, dependerá de nosotros, de qué decisiones tomemos y cómo la queremos abordar. Pero de momento, si lo haces con valores y con humanidad, sin lugar a dudas será una ventaja para la humanidad. Me encanta, dependerá de nosotros. Ha quedado rotundo, ¿eh? Pero siempre, Luisa, en esta vida todo depende de nosotros. Si tú quieres afrontar los temas como oportunidad o si los quieres ver como una amenaza. Lo que es cierto es que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Entonces, o evolucionamos o nos evolucionan. ¿Qué os decía? Programazo que se viene. Vienen curvas. O sea Programazo que se viene, Luis. Arrancamos. Reme, si empezamos este viaje por el principio, vosotros sois de los que seguramente más pioneros en todas las iniciativas de inteligencia artificial, incluso antes de que se empezara a hablar o se pusiera de moda, vosotros en Vodafone ya habíais arrancado. ¿Qué visteis o qué señales veíais para empezar a introducir avances en procesos o en herramientas, incluso dentro del área de personas? Pues efectivamente, Luis, nosotros empezamos en torno al año 19-20, pero fue una evolución con la tecnología. Al estar cerca de la tecnología, pues siempre tienes que ver de qué manera las herramientas que tienes a tu disposición pues te pueden ir ayudando en tener dos cosas fundamentales: una eficiencia en tu modelo operativo y una mejor experiencia del empleado y del mando. Entonces, empezamos en el 19-20 haciendo un benchmarking de cómo eran las funciones de recursos humanos. ¿Os acordáis aquellos ratios que había de empleados por personas de recursos humanos? Porque siempre estamos en esta reflexión. Y entonces, en aquel benchmarking pues ya nos salió datos importantes, porque creo que todas las organizaciones y las funciones de recursos humanos tienen que tener siempre abierto un radar externo a la innovación y a las buenas prácticas que hay. Y así empezamos. Entonces, en aquel momento empezamos a hablar de automatización, empezamos a hablar de digitalización, ¿os acordáis? Luego después empezamos a hablar de la importancia del dato, el data driven como manera de tomar decisiones, luego vino el tema de machine learning. Entonces, desde todos esos años hemos ido incorporando, hemos ido haciendo cosas en función de las oportunidades que nos estaba dando la tecnología, y digamos que nos ha preparado para cuando la inteligencia artificial ha empezado a aterrizar de una manera más contundente, y no te digo nada, cuando ha empezado a aterrizar la generativa, pues a estar quizás mejor preparado para acelerar la implantación de determinados procesos. La tecnología es una herramienta, un facilitador. Entonces tienes que estar cerca de ella para conocerla y ver de qué manera la puedes implantar a los procesos de recursos humanos. Pero como ya me conocéis bien, en sí mismo la tecnología sola no vale para nada. Entonces tiene que ir acompañado siempre a otros dos elementos que para mí son fundamentales, que es cómo esa tecnología se implanta y se asume de una manera natural en un modelo cultural de compañía, porque tú tienes que hacer avanzar la cultura de la compañía con la tecnología. Y en tercer lugar, el modelo organizativo, que sabéis que es otra de las variables fundamentales para mí, porque todos estos modelos de estas nuevas tecnologías cambian los procesos, cambian los modelos organizativos, y esos tres elementos tienen que avanzar paso a paso. Entonces, eso para mí sería el primer aprendizaje. Vamos a tocar muchas de ellas, yo creo, Luisa. Sí, ¿no? ¿vale? Sin duda. Y yéndonos a esa parte que hablabas de cambio de modelo operativo y de organización, una de las decisiones quizá más estratégicas que se ha tomado desde Vodafone es la creación de los centros compartidos. Cuéntanos un poco qué paralelismos encuentras entre este proyecto y la implantación de los procesos de inteligencia artificial generativa, dónde se tocan, qué habéis aprendido. Al final, yo creo que los contextos de compañía hacen que las decisiones estratégicas vayan en una dirección o en otra. Si tú analizas Vodafone, Vodafone nace a través de la adquisición y compras de distintos operadores en distintos países. Aquí, concretamente España, pues con la compra de Airtel, que os acordaréis por aquel entonces. Entonces, era un modelo operativo en el que pues cada país tenía sus propios procesos, estaba bastante descentralizado. Entonces, se toma una decisión dada el intentar buscar escalabilidad a determinadas
las iniciativas y crear una compañía mucho más homogénea, mucho más multinacional, con procesos estandarizados. Y a partir de esos procesos evitar que cada país estuviese reinventando la rueda y ayudar a que, bueno, pues cuando el sector telco, que yo creo que es uno de los sectores más interesantes en los últimos años, del crecimiento exponencial que hubo a luego época de crisis importante, porque se ha convertido en un utility, pues hubo que agudizar el ingenio para ver de qué manera se podían seguir teniendo eficiencias en el modelo operativo para que, bueno, pues, las cuentas de resultados y el negocio pudiese seguir dando una excelente calidad a los clientes y buenos servicios, pero al mismo tiempo, bueno, pues unas estructuras de modelo de negocio más ágiles y más eficientes. Y entonces ahí es cuando se toma la decisión de estandarizar procesos a nivel de todos los países y de intentar crear centros de servicios compartidos donde determinadas tareas que eran similares exactamente igual en todos los países se pudiesen sacar a un centro de servicios compartidos que se crean en Europa, también se crean en otras ubicaciones, sabes que tenemos mucha presencia en África, bueno, pues como Egipto, India, donde pudiésemos también tener escala y hubiese perfiles adecuados. Entonces, ahí se llevan muchas tareas que eran más administrativas. Con lo cual, todo este proceso de la creación de los modelos de servicios compartidos unidos a la automatización, que era lo que se hablaba en aquellos momentos cuando nosotros empezamos, ahora la inteligencia artificial, pues claro, le mete una variable de aceleración en lo que es la rapidez en la realización de esas tareas que de una manera inmediata impacta en todos los países donde tú tienes presencia. Por eso, de nuevo, vuelvo a insistir, es importante entender el contexto de compañía, de dónde vienes, qué contexto estás viviendo desde el punto de vista de negocio y a partir de ahí pues tomar decisiones en las que la tecnología, la organización y, por supuesto, siempre el mejor servicio de tus clientes pues te permita seguir gestionando cuentas de resultados adecuadamente. Yo, Remy, además escuchándote, viendo el contexto de compañía, siendo Vodafone una empresa tecnológica, yo ya te he oído en alguna ocasión decir que parte del éxito es haber trasladado esa experiencia de consumidor al mundo interno del empleado, es decir, intentar tratar al empleado con las mismas o procesos, herramientas que se trata a un empleado, ¿no? Y de ahí nace, si no me equivoco, también la iniciativa de Toby, ¿no? O sea, para aquellos que no conozcan, aguantar un poco, porque Toby es una de las primeras iniciativas en las que Vodafone yo creo que también ha sido bastante pionero, ¿no? Sin lugar a dudas, Luis, nosotros siempre hemos intentado que nuestros empleados tengan una experiencia. Para nosotros hay dos elementos clave, ¿no? Es el cliente y el empleado, que eso pues yo creo que todas las compañías lo decimos, pero en esta vida no solamente hay que decir, sino hay que hacer las cosas que sean realidad. Y desde el punto de vista de tecnología, pues cuando se empezó con todo aquel tema de lanzamiento, vuelvo a decir, de la digitalización, de intentar gestionar de una manera mejor las llamadas, todos estamos, yo uno de los chistes de la llamada del call center, etcétera, del sector telco, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí es donde se empieza toda esa, que en aquel momento, bueno, pues era más 1, 2, 3 opciones que te da un IBR para poder gestionar, que no era muy friendly, por así decirlo, ni muy amigable. Pero eso sí que fue evolucionando, luego poniéndole otro tipo de desarrollos, poniendo más información para que primero la labor espectacular y maravillosa que hacen todos los agentes de call center, a los cuales desde aquí le quiero mandar, porque son la primera cara de cualquier operador o de cualquier empresa, mi cariñoso apoyo, pues que su labor sea más fácil, incluso pues en determinadas tareas se pudiesen agilizar, que de una manera mucho mejor para el cliente y mucho mejor para la compañía. Y entonces ahí se empezaron con todos los temas de datos que teníamos, que manejábamos, a poder tener referencias de pautas de comportamiento de determinados clientes, cómo se podían personalizar, que sea el objetivo final, propuestas, soluciones, y eso dijimos, pues ¿por qué no lo vamos a pasar a nuestros empleados? Y efectivamente, si tenemos la tecnología, hay también una serie de queries, de preguntas que se hacen de una manera muy recurrente, donde también con una buena base de datos, con una buena océano de datos, donde estén bien estructuradas las políticas, se puedan facilitar a que el empleado les pueda gestionar de una manera rápida, ágil y en tiempo real. Sí que os voy a decir un tema, porque creo que es importante también compartir dentro de la humildad con la que empecé mi intervención,
que cometimos errores. Al principio, cuando se lanzaron todos estos chatbots y todos estos sistemas, era para reducir el número de llamadas. No era para dar una mejor experiencia al cliente ni una mejor experiencia al empleado, ¿vale? Entonces yo creo que eso es uno de los temas que nos hizo cambiar y que nos hizo ayudar a mejorar una mejor tecnología y a cambiar el enfoque. Todo este tipo de introducción de herramientas tecnológicas tiene que tener en la cabeza el objetivo único y fundamental de mejorar experiencias, de hacerlas más personalizadas, de hacer experiencias, como nosotros decimos en Vodafone, wow, ¿vale? Donde tú puedas dar un servicio muchísimo más amplio, de 24 horas, de cuando a ti te venga bien, que no tengas que llamar, que tengas una respuesta ágil, que la puedas entender, que sea personalizada, que te sientas tratado como individuo, no como un número, y de esa manera poner unos KPIs de medición que vayan unidos a la experiencia, no a la reducción de llamadas, que fue en un principio como empezamos y por lo que fue un rotundo fracaso, por así decirlo, y por eso por compartir también aprendizajes y porque en este viaje de, pues eso, 10 años, 6 años, de 6 a 10 años que llevamos, pues hay aprendizajes que hay que meditar para decir, no era el enfoque adecuado. Buenísimo. Pero yo sigo con la intriga. ¿Toby quién es? ¿Toby qué es? Toby, que no nos lo has contado, Reme. Toby es ha ido evolucionando. Entonces es un chatbot que ahora tiene metida inteligencia artificial, que ahora evolucionará a ser un agentic AI, donde tú puedes, bueno, pues de una manera natural interactuar con él, te da respuestas, es como el primer filtro antes de pasar. Lo tenemos en los clientes y en los empleados se llama Ask HR, pregunta a HR, y entonces os diré que en este canal digital se resuelven en torno al 67% de las preguntas menos complejas que tenemos desde el punto de vista de recursos humanos, que tiene un NPS del 86 y un índice de resolución de la primera llamada de la duda de un 76. ¿Vale? Con lo cual, importante otro dato también. Hay que ir midiendo lo que vas haciendo, ¿no? Porque muchas veces estás hablando de inteligencia artificial y la base de la inteligencia artificial, como bien todos sabemos, es tener un océano de datos o lago de datos, o como queráis, y buenas políticas bien estructuradas y donde se pueda nutrir. Pero luego nos olvidamos de medir cómo vas haciendo las cosas, cómo va el nivel de penetración. Eso os lo digo hoy. Cuando empezamos, la gente le costaba. Se iba directamente a llamar a la puerta del HR Business Partner, de la persona de administración de personal, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Qué puedes hacer? Y entonces, bueno, pues a veces lo que hay que hacer para que la gente cambie el cultural y crear esa digital mindset, lo primero, ir al canal digital, es desenchufar los otros canales. Y entonces pasas de 0 a 100 muy rápidamente y te das cuenta que la adopción pues es muchísimo más rápida. Y ya sé que Char está en todos los países de Vodafone, en todos los idiomas. Y bueno, y luego tenemos siempre ahí resoluciones que no se pueden hacer a través de eso. Entonces pasa a una persona que atiende de una manera en los servicios compartidos, por cierto. Me quedo más tranquilo. Al menos sabemos quién es Toby. Exacto. Con la duda resuelta, engancho con un punto que has comentado al principio de tu intervención y ahora otra vez, que es ese tema del cambio cultural, ¿no? Hay un elemento muy importante cuando empiezas a trabajar muy de cerca de la mano de la tecnología, que es la parte de capacitación, de cómo ayudas a tu compañía a subirse a ese carro, de cómo les ayudas a formarse, a sensibilizarse con esas formas nuevas de trabajar. Cuéntanos cómo lo habéis abordado en Vodafone. Pues mira, toda la parte del cambio cultural es fundamental. Tú tienes que ir asegurándote que no dejas a los empleados detrás en toda esta implantación y tienes que ir constantemente chequeando con ellos cómo van adaptando y cómo van interiorizando estos nuevos procesos de interactuar contigo, de tal manera que no se sientan de repente aislados, ya recursos humanos no me coge el teléfono, o los line manager, que también todos estos canales son para ellos, porque no nos podemos olvidar que un mando lo que tiene que hacer es gestionar personas, no las gestiona recursos humanos. Y a veces, estaréis de acuerdo conmigo, que hay una pequeña confusión, ¿verdad? Bueno, entonces hay que proveerle de herramientas, de datos y de canales donde él pueda aclarar dudas y captar información que luego le permita hacer mejor esa gestión de su equipo. Y para ello, pues lo que hay que hacer es indudablemente ayudar, explicar el por qué estás haciendo este tipo de comunicación, ayudarles en la formación,
que sean temas que sean de una manera natural y al final yo hacerles orgullosos de que eres bueno, pues un proyecto bandera dentro de lo que es la compañía y dentro de tu entorno. A la gente le encanta sentirse orgulloso de dónde está trabajando y tú estás haciendo mucha comunicación interna y le dices lo maravilloso que eres, pero hasta que el domingo no va a comer la paella con su cuñado y le dice el cuñado, me he enterado que en Vodafone tenéis no sé qué, y de repente el otro saca así pecho y dice, efectivamente. Entonces hay, y hay que hacerlo con ellos. Hay que hacerlo con el empleado, hay que hacerlo con el mando, hay que dedicar tiempo a que ellos prueben, testen, piloten, y ajustar los temas y a partir de ahí, bueno, pues ver un poco, luego hacer interacciones muy concretas, porque depende. Nosotros hemos lanzado muchísimos temas con inteligencia artificial, empezamos con todas las encuestas de clima, ¿no? Entonces hubo temas que enseguida les gustaron. Cuando recibían los resultados de la encuesta, pues en función de los resultados, la herramienta les daba como codazos, ¿no, Jess? Que les decían, oye, ¿por qué no haces esto? En estos datos vemos que existe esta tendencia y tal, y les hacía como gracia. Y ahí enseguida se engancharon, ¿vale? Otro tema que ha tenido también mucho éxito en cuanto a la adopción ha sido todo lo que es nuestra gestión del desempeño, todo lo que es la formación, el del talento. Es una plataforma que se llama Growth, crecimiento, porque tienes que poner incluso palabras que le estimulen a la gente. Entonces, claro, otra adopción tremenda, porque tú te metes en nuestras plataformas y te dice, si tú quieres tener un crecimiento profesional, que es para ti, qué tipo de skills, conocimientos debes desarrollar. Eso porque te hace un matching con determinado puesto al que tú quieres ir. Entonces te dice, tienes estos áreas de crecimiento o de mejora. Te voy a proponer este tipo de formación. Y si la haces, te voy a proponer este tipo de vacantes que pueden haber. Entonces, unes bastante todo lo que es la experiencia del empleado en los temas que le importan. ¿Qué otro tema que sucedía también? Y estaréis de acuerdo conmigo, porque hay que analizar cómo hemos gestionado la función. A veces vamos como en silos. Ahora, plan de formación. Ahora, época de desempeño. Ahora, tema de talento. No. Pues al final, para el individuo, para el empleado, todo es uno, todo conectado. Entonces, si tú eres capaz de que eso él lo puede ir gestionando y se hace responsable de esa gestión y lo das con unas herramientas que le va haciendo esas propuestas, pues es muy, muy interesante. Y luego, donde la adopción ha sido impresionante, ha sido cuando hemos lanzado Copilot para todos los empleados. Ahí os puedo decir que es que se han creado comunidades y la gente ha sido la herramienta que hemos lanzado con mayor adopción en menor espacio de tiempo. Ahora volveremos, porque yo creo que sois de los pocos que ha hecho un lanzamiento tan bestia, ¿no? Tan salvaje. Sí, los datos que tengo son los correctos, que creo que sí, es el mayor contrato que ha firmado Microsoft a nivel mundial. Yo hablaba, Reme, de experiencias de cliente, de empleado. Si nos lo llevamos a un paso previo, a los candidatos, en un mundo que cada vez es más digital, ¿cómo estáis viendo el mundo de la experiencia del candidato, donde cada vez es más digital? ¿Cómo reforzáis con más herramientas, con inteligencia artificial, toda esa parte de experiencia de candidato? Muy interesante, Luis. Te voy a dar también aquí algunos datos. Cuando hablas con los candidatos, más del 60% de los candidatos creen que la inteligencia artificial les puede ayudar para mejorar su aplicación y les gustaría utilizarla. Más del 80% creen que todos lo están utilizando la inteligencia artificial y se sienten muy motivados cuando nosotros les ofrecemos la posibilidad de preparar mejor su aplicación utilizando inteligencia artificial. O sea, cuando eres candidato, estoy encantado de que me presten herramientas la compañía para que mi currículum, cómo prepararme la entrevista, cómo asegurarme que las evidencias que voy a poner están bien adecuadas, incluso pilotar mi entrevista, ahí están muy contentos. Cuando pasas al siguiente bloque de preguntas y le dices ¿cómo te sientes cuando la empresa utiliza inteligencia artificial para tomar decisiones? No, hay solo un 37% cree que es una buena herramienta y creen que puede dar injusticias y no se sienten nada cómodos en que eso se haga, la empresa como reclutador se apoye en esas herramientas. Con lo cual, con estos dos datos, pues tienes que tomar una decisión consciente de cómo ser atractivo al talento utilizando las herramientas que te propone la inteligencia artificial.
Entonces nosotros pues entras en nuestra página y veréis que tenemos top tips o top consejos de cómo llevar a cabo la entrevista, aplicar a Vodafone. Y todos con ayuda de inteligencia artificial. Qué bueno. Y la atracción ha sido bestial. Qué bueno. Ahí sois otra vez pioneros, estáis trabajando con Eightfold. Abrías la puerta de, a veces el candidato se siente incómodo. ¿Cómo habéis trabajado esa parte ética, la transparencia, la empatía? Pues, esa parte de a mí esto ya no me pues acaba... justo, esta primera sí, pero esta segunda pues ya no. Justo, Luisa, con eso. O sea, tú cuando entras a aplicar en Vodafone tienes una batería de herramientas que te ayuda a hacer la aplicación porque lo que queremos es que el candidato dé lo mejor de sí mismo. Y vuelvo a decir, yo creo que la inteligencia artificial es un potenciador del talento, porque estaréis de acuerdo conmigo que hay gente súper experta en hacer entrevistas y luego cuando lo pones... Luego que analicen su cultural, su matching cultural con Vodafone. Perdonadme que a veces me paro porque al estar hablando, muchas de las expresiones que tenemos son muy inglesas y no utilizar un podcast en español con idioma tan estupendo que tenemos. Hacemos lo que podemos, algunos se nos escapa. Sea española. Reme, tú dale. Entonces, el matching con la cultura, etcétera. Bueno, pues le ayudas. Y decimos qué es lo que no esperamos de él, es decir, que copie respuestas de inteligencia artificial en la entrevista porque queremos la autenticidad y que la vamos a chequear. Y luego le decimos de una manera muy transparente y muy honesta que dónde va a haber por parte nuestra determinados momentos intervención de herramientas tecnológicas y siempre acabamos con un contacto humano, ¿vale? Que no se elude en ningún momento. Pero sí que es cierto que todo lo que es el proceso de selección, que lo hemos podido reducir en un 50% el tiempo de reclutamiento, pues se hace de una manera mucho más cómoda. Pon la cita, quita la cita, cuántas personas tenemos. Llámale al candidato, dile al candidato, Sergio, lo estábamos comentando antes, que si viene, que si no viene, pues ahora eso se hace de una manera más fácil. Los line manager para hacer las job description, para hacer los skills. Entonces tenemos herramientas como las que has mencionado, Eightfold, pero tenemos Copilot que les está ayudando. Tenemos en SuccessFactors ahora donde se cargan también todo lo que son una vez que el candidato ya ha pasado todas las pruebas y hemos todos los indicadores de reclutamiento han mejorado de una manera impresionante, que es bueno para el candidato como experiencia. Pasar por un proceso de selección de Vodafone es una experiencia, pase lo que pase, porque tiene un proceso de aprendizaje. Y es mejor para nosotros porque la respuesta que le damos ante una vacante, que siempre es un momento de tensión porque necesitas a alguien que no tienes, pues también es mucho más fácil. Y para el mando, que tiene que llevar una serie de tareas administrativas, que ahora con Copilot pues las puede hacer de una manera muchísimo más ágil. No es perfecto todavía, pero sí que estamos de una manera valiente probando. Yo, vamos, te iba a preguntar es cómo conviven ese toque humano o de cercanía con la implantación de mucha más automatización, pero lo has contestado antes de empezar, con lo cual... Nosotros vamos, lo que decimos, Luis, es que lo que queremos poner es la tecnología en el centro, pero con una fuerte relación humana. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues ahí es donde, y con transparencia, o sea, decimos dónde te damos herramientas para que tú nos des lo mejor, decimos dónde, en qué parte nosotros vamos a ser capaces de ayudar en ese proceso y que siempre de una manera fair. Por ejemplo, las aplicaciones hay cosas positivas, los sesgos, ¿vale? En todo lo que es las nuevas incorporaciones, que nosotros le llamamos graduates, la gente, pues ahora el índice de mujeres ha subido un 60% en un sector tecnológico donde... Que es un poco más complicado. Más complicado. Bueno. Qué bueno. Qué bueno. Reme, me voy otra vez al mundo de los recursos humanos porque antes nos hablabas de las HR, ¿no? Y de a veces las dificultades del line manager para ir a la máquina en lugar de ir al business partner. Y sé que estáis inmersos en esa transformación del rol del business partner para llevarlo a un punto mucho más estratégico, menos gestor de procesos. Cuéntame cómo lo estáis haciendo y qué aprendizajes os lleváis en el camino que estáis recorriendo. Pues mira, cuando empezamos este viaje hace unos años, que os he contado antes, empezamos ya también con la reflexión del HR Business Partner al principio, porque había tareas que se fueron a los servicios compartidos. O sea que ya ahí hubo una serie de tareas más administrativas que se quitaron, que se fueron automatizando y que le ayudaron a estar en posiciones o en discusiones más estratégicas con el negocio. Pero todavía sigue teniendo. Yo, por ejemplo,
hay los People KPIs, hay uno que me hace mucha gracia, que son las horas de entrenamiento, de formación, que las medimos. Entonces, cuando alguien pregunta, ya veo a todo mi equipo, los pobres, buscando learning hours, o sea, horas de formación por todas partes. Y entonces digo, qué trabajo más interesante, chicos. Todavía hay temas. Hay temas que por mucho que, bueno, pues que están, que no aportan ningún valor añadido. Entonces, lo que estamos intentando analizar es proceso por proceso de recursos humanos, qué actividades, y lo hacemos con ellos. Todavía son de poco valor añadido, más bien administrativas, y necesitan más automatización o más capacidad de generar datos. ¿Cuáles son procesos que en lugar de predictivos o proactivos son, como digo yo, post-mortem, analizar el dato y sacar conclusiones? ¿Y cuáles son los que realmente aportan valor desde el punto de vista de talento, desde el punto de vista de organización, de modelos de negocio que evolucionen, de cultura? Y con eso, pero proceso por proceso, actividad por actividad que hacemos con ellos, estamos intentando, desarrollamos nuestro roadmap de implantación o de agilización de procesos para ir quitando y desviando ese tipo de actividades de tal manera que se queden únicamente en las que tienen valor. Y ayudarles a los HR Business Partners a que cedan, porque muchos se sienten contentos buscando el KPI, os he de decir. ¿Vale? Entonces hay que ayudarles a que, bueno, den ese salto, a que sean capaces de tener conversaciones con el negocio, con el mando, acerca de los retos, de hacer desafíos, challengearles de cómo determinados temas pueden evolucionar. Ahora estamos, por ejemplo, en Vodafone, lo que hemos llamado la Talent Revolution, con toda gente joven, ayudando a que esa gente crezca dentro de la compañía. Bueno, pues ahí es donde queremos estar, en la parte de talento, y quitar carga en eso. Pero ya os digo que nosotros hacemos los trabajos de una manera muy detallada. Cuando digo que definimos todos los procesos y las actividades, me lo creo. Es que tenemos un detalle importante para luego realmente abordar los temas de una manera... Magnífico, y qué suerte ser HR Business Partner en Vodafone, entonces. Bueno, todavía... Estratégico todavía, bueno, hay cosas, pero de camino. Vamos avanzando, vamos avanzando. Antes decías que yo creo que es tremendamente significativo el uso masivo de Copilot, ¿no? Yo creo que Vodafone es de las compañías que ha hecho una apuesta decididísima por proveer de herramienta a todos los empleados. En este mundo, y además que los que te conocemos, que vives con el dato y midiendo, ¿qué ha cambiado? O sea, aparte de proveer de licencias, ¿en qué está cambiando las conversaciones? ¿Cómo medís? Oye, ¿esto está modificando actitudes? ¿Fuera de dar solo las licencias? Está modificando la forma de trabajar. Nosotros dimos 60.000 licencias a todos los empleados. Planteamos una formación que era más una herramienta para ayudarte, para empoderarte más, para ayudarte a que la gestión sea más ágil, más sencilla. No se planteó como un upskilling ni como un reskilling, fue simplemente, se crearon comunidades, se crearon los changemakers, que era gente que tenía que ayudar a hacer los cambios de mentalidad. Hay comunidades, todos los días en Teams te encuentras comunidades que van compartiendo por similitud de puestos de trabajo, cosas que han ido aprendiendo. Oye, si te metes aquí haces esto. Entonces, ahora en Vodafone nadie toma las notas de una reunión. Tú cuando empiezas una reunión en Teams se pide autorización para grabar y luego tú te lees las notas. Yo hoy me he incorporado tarde a una reunión, pues le he dado, me puedes hacer un resumen de lo que ha pasado, que me he perdido, nadie te lo tiene que contar, nadie paraliza la reunión. Cuando tengo nuestras agendas que son súper ocupadas y de repente dices, ¿y esta reunión de qué era? ¡Ay, sí, un mail que me mandaron! Me meto y digo, búscame todo lo que tenga, y de repente me salen ahí todos los... O sea, es una eficiencia tremenda, pero lo mismo que yo soy muy mala cocinera y ahora cuando me atasco en una receta porque tengo alguna invitación que me pone más estresada, incluso que este podcast, pues entonces la gente de una manera natural se va ahora a la inteligencia artificial. Entonces pues los empleados lo hacemos de igual manera. A la hora de hacer presentaciones, exactamente igual. No es que se haya perdido la originalidad, simplemente es una herramienta que donde antes tenías que invertir 5 días, yo me acuerdo cuando empecé en el rol de Europa y tenía con los directores de recursos humanos la revisión de
El primer día me presentaron 60 slides. Y yo, que no soy de slides, le digo, chicos, estas 2 horas solo necesito 2, y la reduje. Entonces, una persona de Turquía me dijo, dice, cuando me marché del puesto, dice, siempre te recordaré porque me quitaste 10 días de trabajo real por preparar las 60 slides. Y de repente dijiste 2. Bueno, pues espero que esta chica ya no tenga ni que invertir en las 2, ¿vale? Que simplemente con determinados datos tú los puedas ver, analizar y tener conversaciones de debatir y de dialogar, no gente preparándote material. Entonces, ha sido súper interesante. Te diré que lanzamos formación online para todos los empleados. El 60% de los empleados, en torno a 45.000, han pasado por la básica. Luego hay formaciones pues por mayor nivel de detalle, donde hay gente pues, que quiere ha hecho más formación más específica en determinados contenidos. Las comunidades después de un año siguen súper activas. Tú te metes en mi team y verás que te metes y te dicen, he aprendido a hacer esto, tal. Es una formación que se ha salido del aula, que simplemente, bueno, pues es una vivencia de compartir experiencias excelente y que yo creo que ha hecho que la gente, bueno, pues se interiorice muchísimo. Qué bueno, Reme. Oye, nos has ido contando un montón de iniciativas que habéis ido implantando en Vodafone. ¿Te atreves a decirnos cuál es tu favorita, la que más cariño tienes? ¿O esto es como cuando te preguntan a cuál de tus hijos quieres más? Y dices a los 2. Y les queda a los 2, por si acaso escuchan este podcast. Muchísimo, muchísimo. Espero que lo escuchen. Seguro que sí. Yo me quedaría con la de growth, que os he dicho antes, la de crecimiento. Qué bueno. ¿Vale? Yo siempre creo que la gente crezca dentro de las compañías significa que crece la compañía. No hay mejor CAPEX en ninguna compañía que la inversión en el talento. No sé por qué nos lo ponen como OPEX, porque para mí es CAPEX. Y por eso me quedo con eso, con la capacidad que tenemos a través de esas herramientas de proveer a cada empleado, de empoderarle para que sea responsable de su propio desarrollo, que pueda él hacer sus propios análisis donde puede invertir, que tenga una oferta formativa espectacular, que se le ofrezcan oportunidades de crecimiento a través y donde ese proceso de desarrollo de la persona alcanza su máxima, para mí, expresión. Excelente. Pero vuelvo a repetir que porque talento para mí es la clave de pues todo. Nada, nos quedamos con eso. Si a alguien no le ha quedado claro todavía, Reme vive con los datos y con los indicadores, ¿no? Y es imposible pensar que no hay un business case detrás de lo que piensa o imagina. Entonces, ¿qué indicador, de qué indicador hablarías para medir, oye, en este viaje que habéis iniciado con inteligencia artificial generativa, qué indicador dirías, oye, vamos por el buen camino? Para mí los indicadores que más me importan ahora mismo son todos los que miden el NPS, la satisfacción, lo mismo que medimos la satisfacción de nuestros clientes, los indicadores que cuando lanzamos los canales digitales, cuando lanzamos herramientas, la experiencia del empleado, toda esa parte de que me cuenten realmente el nivel de satisfacción, si son promoters o son detractors, es el que yo me quedo sin lugar a dudas. Y vuelvo a repetir, volviendo a lo que os he contado antes también como un aprendizaje. Hablamos de experiencias. Buenísimo, buenísimo. Y hablando de aprendizajes, Reme, y como decías desde el principio, ¿no? Con la humildad que te da haber visto y haber avanzado tanto, pero a la vez también la sabiduría, si volvieras a empezar, ¿qué harías diferente? ¿Cuál es la cosa que crees que podrías hacer distinta? Pues mira, yo creo que al principio cuando empezamos este viaje, lo empezamos demasiado focalizados en recursos humanos, con poco enganche con el empleado y con el line manager, con los gerentes. Y lo fuimos corrigiendo. Yo creo que eso desde el principio tenemos que asegurarnos que los procesos de recursos humanos y los procesos no son de recursos humanos, son para la gestión de personas y la gestión de personas no es responsabilidad de recursos humanos. Nosotros tenemos que proveer las herramientas para que eso se haga, pero es responsabilidad directa del mando. Entonces, eso yo creo que al principio no lo hicimos bien y luego asegurarte que en la comunicación hablas de experiencias y no hablas de eficiencias operativas, que a veces puede ser otra variable que está por ahí. Que está por ahí. Yo, por mi parte, una última pregunta, Reme.
conociendo, hemos hablado de rol de business partner, de modelo organizativo, modelo operativo. Si tuvieras que resumir en una frase, ¿cuál es la verdadera aportación de un área de personas en toda esta transformación? Bueno, tú ya sabes que para mí el área de personas es la más importante de una organización. Hombre, por favor. Y siempre lo he dicho y lo diré, es el área de negocio. Entonces, el área de personas es el área que le da el valor real a la inteligencia artificial, porque une la estrategia con la cultura, con el cambio cultural. Desarrolla el talento y lo traslada todo a un impacto en el negocio. Qué pedazo de titular. Ya está, dicho, dito. Reme, yo termino con una que nos acerca a la Reme un poco más amiga, madre, hija. ¿Cómo convives tú en tu día a día con la inteligencia artificial generativa? Cuéntanos así cómo la usas, cómo cacharreas con ella. Pues mira, aparte de la parte de trabajo que no te la voy a comentar, yo ahora absolutamente todo estoy preguntando al móvil y sobre todo compito con mi hijo, que es el máximo experto en ello. Entonces le preguntamos de todo, sobre todo cosas del Atleti. Sabes que no podía acabar este podcast sin hablar de fútbol, por Dios. Vuelvo a repetirte que tengo alguna virtud, pero muchos defectos y la cocina no es muy fuerte. Entonces ahí también recurro bastante a que me dé algún tip de que de repente me he pasado de algún condimento. Siempre me paso, nunca me quedo corta, debe ser por la abundancia que tenemos los de Bilbao. Y entonces para mí es una herramienta, lo mismo que veo ahora el WhatsApp, pues te puedo asegurar que pregunto un montón de cosas o me ayuda a hacer resúmenes de temas por ejemplo, otra cosa que noticias. Ahora viajo mucho y hay veces que me pierdo algún tema que me interesa y entonces hago una pregunta que me haga un resumen de alguna cosa que no tengo tiempo para leérmelo y cuando voy luego en el avión pues me lo paso a audio y lo escucho con los ojos cerradillos ahí, estoy tan a gusto y en lugar de leer también escucho mucho, que es otro tema que me agrada enormemente. Qué bien, bueno, pues en la batalla con tu hijo yo espero que le ganes. No creo, ahí sí que nos escucha, que le ganes. Luisa, va a ser difícil, pero por lo menos que no diga mi madre no tiene ni no idea. Se enteran de nada. No se entera Bueno. ni del nodo. Pues con eso ya me conformo. Pues muchísimas gracias, Reme. Qué placer, qué regalo escucharte hablar del camino que habéis llevado, de toda esta capa de tecnología que habéis ido implantando, pero sin perder el alma, como nos decías. Esto va de experiencia, esto va de mejorar las experiencias. Le hemos puesto a Sergio dificilísimo bueno. hacer una reflexión, pero Sergio siempre lo consigue. Entonces, he apuntado muchas cosas. He apuntado una que me ha dicho, esta para la reflexión. Esta para la reflexión. Como me habías dicho, Sergio, dice, me dicen esto, pues digo, va a ser muy fácil. Esta para la reflexión. Bueno, la primera reflexión que he hecho así, no tiene nada que ver con inteligencia artificial. Es que has mencionado a Airtel y recuerdo que fue mi primer teléfono y la primera llamada que hice fue a mi novia, que hoy es mi mujer. Entonces, bueno, mira. Qué bueno, qué bueno. Yo no me acuerdo de Airtel. Iba de experiencia. Eso es lo que merece la pena. Te aseguro que volvería al tema de las experiencias porque honestamente creo que es lo que marca la diferencia, ¿no? Y me tengo que poner en modo consultor. Lo digo porque si alguien quiere desconectar... que no desconecten, que siempre es muy interesante. De la transformación de la función de recursos humanos, ¿no? En este caso, yo creo que vosotros habéis hecho una revolución, ¿no? La revolución. Y como tú decías muy bien, una transformación de estas características pues implica una transformación tanto del modelo operativo como del modelo organizativo, en este caso del área a la que representamos, ¿no? Dejadme que os dé unos datos. Y son datos, decías, el tema de los benchmarks. Nosotros también sabéis que hacemos muchos benchmarks y trabajamos pues comparando no solo cuántas personas hay, también qué tiempo dedican, qué porcentaje. Hay un análisis que seguramente vosotros conoceréis y muchos de la gente que nos escucha, de si cogemos la media, la average, de las compañías españolas, no es que hayamos visto todas, pero bueno, vamos a coger compañías de nivel. Más o menos entre el 45 y el 55% del tiempo de todas las personas que dedican actividades del ámbito de recursos humanos lo hacen realizando tareas básicas, procesos básicos de gestión y operación. Check. Entre un 10 y un 30% del tiempo total que se invierte se hace en temas de gestión de talento y formación y desarrollo, como tú decías antes. Entre un 10 y un 15% lo dedican a la estrategia y a mejorar el modelo de relación con las personas. Y entre un 0 y un 5% anticipar los retos de la compañía en materia de talento, ¿no? Estos son datos reales de hace 2 o 3 meses, para que os hagáis una idea.
lo que tenemos claro nosotros, y entiendo que los que nos escuchan también, y tú nos lo has dicho en esta intervención, es que si utilizamos de forma apropiada y intensiva soluciones de tecnología, y en nuestro caso que nos ocupa, apalancadas en inteligencia artificial, lo que estamos convencidos con datos es que se le puede dar la vuelta a la pirámide, ¿no? Esto está claro. Y ahora ya entramos en lo que tú nos has comentado, ¿no? Y como os digo, me pongo en modo consultor, porque un viaje de estas características no es un viaje de 2 días. Tú nos contabas al inicio, dice, a ver, nosotros casi nos vimos en la necesidad de hacerlo por la naturaleza de la compañía, que viene de incorporar, de fusionar compañías, y hay que tomar decisiones. Nosotros, ya hablamos de Deloitte, pensamos que cuando uno hace esta transformación, que es lo que tú nos has contado, tiene que tener como dos enfoques. Hay un enfoque que es un enfoque vertical y es otro enfoque que es el horizontal. El enfoque vertical, le decimos, es el modelo de prestación de servicios, desde servicios centrales, centros de servicios compartidos, y al final pues es una reflexión, siempre decimos, es quién hace qué y por qué. Y me ha gustado muchísimo que has dicho la palabra eficiencia. Obviamente estos procesos empiezan desde un enfoque de eficiencia, pero has dicho la palabra valor y has dicho la palabra experiencia. Y ahí viene el otro enfoque, que es el enfoque horizontal. Decimos, sí, perfecto, pero ¿esto por qué lo haces? O sea, tú realizas una reflexión sobre cuál es mi modelo de prestación, la otra es, ya, pero ¿qué es lo que hago, no? Y te coges todo el ciclo de vida del empleado, que en el fondo es la experiencia que tú le quieres proveer y prestar a las personas con las que trabajas. Y dices, bueno, y en estos procesos ahora sí vamos a analizar, como tú bien decías, ¿y cómo tenemos que hacerlo? Y este doble enfoque creo que no es un enfoque obvio, pero hay que hacerlo, porque si no, bajo nuestro punto de vista, pues puedes fracasar, ¿no? Y esta sería la primera reflexión. La segunda es, vale, sí, estamos hablando de inteligencia artificial, ¿y cómo lo hacemos? Y entonces yo estaba repasando algunas de las reflexiones de compañeros vuestros, ¿no?, que han estado en estas sesiones, y podemos decir que hay 3 formas, y tú las has mencionado las 3. Dicen, nosotros en Deloitte hablamos de una inteligencia artificial que nos asiste, al final es que nos ayuda. ¿Y cómo nos ayuda? Y te hablabas de procesos de selección, a identificar mejores perfiles, a hacer cribado de currículums. Si recordáis, Marta Machicot, de Telefónica, pues, gran compañía y gran profesional, nos explicó que utilizaban herramientas en ese tipo de enfoques y funciona, perfecto. Pero luego hay una que es la inteligencia artificial, que no solo nos asiste, sino que aumenta nuestra función. Y tú lo has mencionado también, es cómo yo utilizo los datos, la información, para predecir cosas que nos ayudarán a tomar mejores decisiones. Pero hay otra adicional, y esta, cuando hablábamos del tema de, y me ha hecho mucha gracia la pregunta de, oye, pues es una oportunidad, pero para algunas personas puede ser una amenaza si no se suben al carro. Y entraremos en el enfoque de los HRBPs o de los business partners, ¿no?, que es esa inteligencia artificial que nos impulsa. ¿Qué significa nos impulsa? Si tú quieres. Al final hay agentes, y vosotros también habéis comentado algunas de las cosas que estáis haciendo, que hacen mi función, que hacen un rol, que ejecutan procesos de forma automática con NPS buenísimos, como tú estabas comentando, y que no necesitan ni de intervención humana. Al final, ¿cuál es el rol de las personas que hacen esos procesos? Si se adaptan y se resquilean o se forman o como queramos llamarle, pues desprenderse de esas tareas para ahora sí coger tareas que realmente aportan ese valor y empezar a pensar cómo yo puedo mejorar esa relación y experiencia con las personas con las que yo trabajo, ¿no? Claro, en ese viaje ya acabamos una tercera reflexión, y es, sí, bueno, esto está muy bien, ¿y cómo lo hacemos? Si tenemos que utilizar soluciones tecnológicas. Y ahora, como os digo, me pongo otra vez en modo consultor, y además tú, Remé, también nos lo has contado. Dice, vosotros ya tenéis muchas de las compañías y personas que nos escuchan que trabajan con soluciones tecnológicas de recursos humanos, SuccessFactors, comentabas tú, Workday, ServiceNow, que además se tienen propios componentes y herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan en esos 3 niveles que comentaba. Tenemos otras tecnologías, soluciones. Tú comentabas Eightfall, que además vosotros creo que sois la única compañía que la tiene a nivel global, que son soluciones que corren sobre estas plataformas y que además, si se utilizan de forma inteligente, como tú nos has demostrado, funcionan y sirven para muchas cosas. Y luego está la posibilidad de hacer pequeños parches, adaptaciones, soluciones ad hoc. Toby, te voy a poner un ejemplo. Oye, lo hemos creado para nosotros, lo hemos entrenado para nosotros y nos está reduciendo un 67% la carga en algún tipo de asistencia a nuestros empleados, ¿no? Y entonces yo con eso me pregunto, vale, pero ¿por qué no empezamos ya?
¿no? Y me quedo con una última reflexión. A mí siempre me gusta, no sé si os he contado mucho, pero creo que probablemente hemos intentado contar a la gente, si alguien quiere meterse en ese proceso, decirle, esta transformación, en mi opinión, en nuestra opinión, creo que tenemos que abordarla. 2, no es un camino rápido ni de 2 días, y como tú decías, estamos aprendiendo, ¿no? Pero como siempre me acuerdo de estas cosas, siempre me acuerdo de frases, y hay una frase que me ha venido a la cabeza, de no sé quién me la dijo, que dijo, mira, Sergio, al final la gente tiene que vestirse no como es hoy, sino como se visualiza en el futuro, ¿no? En lo que desea aspirar y convertirse. Pues probablemente todos tenemos claro, y tú has dicho, la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Empecemos a pensar cómo deberíamos vestirnos para acabar convirtiéndonos en lo que queríamos ser, o si no tendremos un problema. Yo, como siempre, he disfrutado muchísimo de tu conversación. Creo que has puesto el listón muy alto, porque vosotros como compañía estáis muy avanzados, y siempre decía, tanto en ese modelo de transformación de la función como lo que estáis haciendo en el día a día. Y yo creo que es un aprendizaje para todas las personas que nos escuchan, y una oportunidad para las personas como nosotros, ¿no? Que nos dedicamos a la consultoría y a explicar qué es lo que hace la gente en nivel puntero, pues para que activemos un poco el cambio. Así que sin duda. Reme, mil gracias por compartir con nosotros, por tu generosidad, por tu cercanía. Sergio, por la reflexión tan acertada. Compi. Yo solo puedo añadir que es siempre un placer escuchar a Reme, porque siempre nos acerca un cachito de Bilbao. Además, sabes que eso que no falte. En esta ocasión al podcast, y luego porque seguimos viendo y teniendo la suerte de escuchar ejemplos de transformaciones que además mantienen un enfoque punterísimo en tecnología con un toque humano. Tal cual. Pues nos vemos muy pronto otra vez. Si os ha gustado el contenido, por favor, compartidlo con vuestros colaboradores. Creo que ha sido una masterclass de cómo se hace todo esto. Y lo dicho, nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Gracias. Muchas gracias por la invitación.